Listos. Bueno, bien, entonces ahora sí otra vez, bienvenidos a la clase. Y ahora sí, pues vamos a ir al tema como tal del día de hoy. Ya hicimos nuestro ejercicio de cómo crear automáticamente estos repositorios para los exámenes y demás. Les muestro acá que ya muchos de ustedes, no les estoy compartiendo pantalla, ¿o sí? Share screen, listo. Les muestro acá que muchos de ustedes ya hicieron los envíos, entonces ya, digamos que muy bien. Y la idea, como les decía, el día de hoy es aprender un par de detallitos. La primera es cómo leer argumentos desde la línea de comandos. Nosotros hemos visto que hasta este momento hemos usado la función main con void, pero miren que algunas veces, no sé si ya han visto programas que aparecen así, que tienen la función main con estos dos argumentos. Estos dos argumentos permiten que cuando ustedes ejecuten un programa en la consola le puedan mandar argumentos dentro de la consola y se puedan leer. Ese es el gran secreto. Entonces, aparecen dos variables dentro de la función main, una que se llama argc y otra que se llama argv. La idea, como se dice acá, argc nos dice cuántos argumentos fueron dados en la línea de comandos, esa es la idea de argv, y la idea de argc es que, perdón, argc nos cuentan cuántos argumentos y argv nos guarda esos argumentos en cadenas. Entonces les voy a mostrar, digamos, en este ejemplo, el primero me quedó mal tipeado. Miren que cuando ustedes escriben en la consola a.out así, de esta manera, ustedes están colocándole el argumento número 2 al frente. Entonces, argc se convierte en una variable que cuenta cuántos argumentos hay, entonces en este caso vale 2. ¿Y por qué vale 2? Porque tenemos uno que es a.out y otro que es el 2. Entonces, por eso argc vale 2. Y argv es un arreglo que va a guardar esos dos argumentos en forma de cadena. Entonces, el primer elemento de argv va a ser el a.out, que es el nombre del ejecutable, y el segundo elemento va a ser 2. Pero observen, muy importante, que el 2 se guardó como una cadena. ¿Listo? Obviamente ustedes pueden ponerle más cosas, pueden ponerle más argumentos, como tenemos acá. Entonces miren que acá tenemos un argumento que es el nombre del ejecutable, otro argumento que es el número 2, otro es 3.1 y otro que es AA. Entonces en total son 4, por eso tenemos que argc vale 4. Y nuestro arreglo va a tener cada uno de esos argumentos que están separados por espacios en forma de cadenas. Entonces, ojo, porque pues yo puedo acceder a estos argumentos, pero son cadenas, tengo que convertirlos en números. Y pues una cosa importante es estos índices. Miren que si yo utilizo argv de 0, 0 quiere decir el primer elemento. Entonces el primer elemento, este, es argv de 0. Argv de 1 es el segundo elemento, esto sería argv de 1. Eso sería argv de 2 y esto sería argv de 3. ¿Está bien? Entonces por eso aquí dice en este ejemplo que, perdón, que argv de 2. Yo no sé si aquí cómo puedo hacer para borrar. Ah, sí. Aquí, por ejemplo, dice que argv de 2 es 3.1, ¿sí o no? Entonces, pongámoslo acá. Este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. ¿Está bien? Entonces, por eso aquí dice argv de 2 es 3.1, 0, 1 y 2. Entonces, de esa manera es que yo puedo acceder a mis elementos de mi arreglo. Entonces, esto que está haciendo acá abajo nuestro programa, esta partecita, lo que está haciendo acá, este programita, es coger y leer el primer argumento de la línea de comandos, el que está después de a.out, pero le está haciendo algo. Recuerden, por favor, que estos son cadenas. Y si yo quiero convertir este 2 en un número, o este 3.1 en un número, tengo que utilizar estas funciones, atoI y atoF. atoI convierte en enteros, atoF convierte en flotantes, de precisión doble. Entonces, de esta manera es que yo estoy leyendo de la línea de comando mis argumentos. Y pues ahora lo que vamos a hacer es jugar un poco con eso. Entonces, esta es la idea. Si yo le pongo argumentos a mi función main, voy a poder leer argumentos desde la línea de comandos. Y esto lo vamos a utilizar muchísimo en las evaluaciones y en los ejercicios de ahora en adelante para que nuestros programas lean cosas de la línea de comandos y yo pueda por lo menos parametrizarlos. A ustedes yo les voy a decir, miren, este programa ejecutado de esta manera le tiene que votar esto. Y yo cuando ya lo evalúe, yo lo verifico con otros casos, no solo con esos, sino con otros, para verificar que sea correcto independiente de los parámetros que están acá. Entonces, en resumen, argc
El primer argumento que le ponemos a la función main nos dice cuántos hay. Y argv nos dice a nosotros pues cuáles son los contenidos de eso, convertido todo en cadenas. Si queremos extraer números, tenemos que utilizar las funciones atoI y atof. AtoI lo que hace es convertirlos en enteros y atof los convierte en doubles. Y eso es todo. Esa es la forma de leer argumentos de la línea de comandos. Antes de pasar al ejercicio práctico, ¿hay alguna pregunta acá? Profe, Atoy es de la segunda librería que aparece ahí. Muy bien, buena pregunta. Atoy y atof están dentro de esta librería, cstdlib. Entonces, para poderlas utilizar, para poder utilizar esas funciones, tenemos que incluir este encabezado. Muchas gracias. ¿Ninguna? ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la parte práctica. Entonces, vayan todos al repositorio que ustedes clonaron hoy, por favor, en este ejercicio. Y les debe aparecer un archivito llamado cmd.args. Ese de hecho yo ya lo tenía abierto acá. Ese ya lo tengo aquí abierto, cmd.args, pero eso pues lo tengo realmente... Bueno, después los copio. Voy a borrarle esta cosa que tenemos acá. Esto no me interesa. Confírmenme por favor si hay alguien todavía que no tenga abierto esto para esperar. Que no tenga abierto este archivo. Levante la mano si alguien necesita 30 segundos. Listo, esperemos 30 segunditos más. Que hay 3 personitas que necesitan todavía ese tiempito. Entonces, mientras tanto, yo voy haciendo otra cosa. Voy a cerrar esto acá. Yo ya me voy a salir de este repositorio. Profe, ¿cuál de todos es el que abrimos? El que dice cmd-args. Ok. Voy a compartir la pantalla un momentico mientras cuadro aquí un par de cosas. Porque además no quiero que salga el examen, que lo tenía aquí también. Profe, 2 minutos mirándolo, 2 minutos mirando qué. el examen. Uno pues. Ustedes lo van a lograr. Eso no se preocupen. Uno siempre debe tener miedo, en general, de cosas nuevas. Porque pues un examen siempre le da miedo, pero uno también debe estar tranquilo, porque pues uno realmente ha estado trabajando juicioso en lo que ha venido haciendo, ¿cierto? No mejor dicho, lo único que no lo puede es dominar el miedo. Que no exista el miedo, eso es muy difícil. Pero lo que no puede hacer a uno es dominarlo, el miedo. Listos, entonces ya lo tengo aquí para poderlo trabajar, compilar y todas esas cosas. Y voy a aumentar acá la fuente bastante más. Profe, tengo otra duda antes Sí, de... sí. Cuando yo linkeo el GitHub con Replit y el Replit de hecho me dice como, vea, tiene estos repositorios disponibles y yo le hago cambios a los archivos en el Replit, como está linkeado con el GitHub, ¿le está haciendo el add, commit y el push o se los tengo que hacer igual yo en el shell de Replit? Yo nunca lo he usado así directamente porque me parecía que él lo trataba de hacer por defecto, pero espera que uno deje quietos los archivos un rato y entonces no era predecible, entonces no podía confiarme en eso, entonces yo lo que hacía preferiblemente era no linkearlo y simplemente dentro del replit en el shell yo clonaba los repositorios en diferentes carpetas y manejaba todo yo mismo explícitamente a mano. Ah, ok. Listo. John dice, no tengo internet en el computador, no tengo la posibilidad de hacerlo. Listo, entonces prestas atención, pero pilas que ¿para qué?
para el viernes es importante tener pues esos problemas resueltos, ¿listo? En el chat anónimo me dicen que hay una pregunta que dice, profesor, ¿puede hacer un ejemplo de lo que acaba de mencionar? No sé qué es lo que acaba. Si puedes poner un detalle ahí, user 8517778 me serviría, ¿listo? Mientras tanto, entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla. Entonces, como les decía, aquí tenemos nuestro problemita, nuestro comando, ¿listo? Y yo lo que voy a hacer es compilarlo. Esto es para que ustedes vean que es el mismo archivo. Entonces, ¿cómo se llama? cmd.args. Miren, es el mismo archivo que ustedes tienen allá, ¿sí lo ven? Entonces, g++ cmd.args. Eso compiló. Y entonces, presten atención un momento primero aquí a mi pantalla para que vean lo que va a suceder. Miren, si yo le pongo // a .out, de pronto a alguno de ustedes se le ocurre qué va a pasar. ¿Va a haber un error? Va a haber un error. ¿Y cuál será ese error? ¿Cuál crees que es ese error? ¿Falta algo después del punto slash? Falta algo, ¿cierto? O sea, nuestro código está asumiendo que vamos a enviar dos argumentos extras, que tenemos que poner dos cosas adelante, porque los está tratando de leer. Y observen que si yo hago a // a .out y listo, argc valdrá 1 y argb solo tendrá este nombre. Entonces, cuando él trate de entrar a argb de 0, pues sí va a existir, pero argb de 1 no va a existir y argb de 2 no va a existir. Entonces me va a salir este error. Segmentation fault. Si yo le pongo un argumento, ¿funcionará o no funcionará? No. ¿Cuánto vale argc en este caso? 2. 2, ¿cierto? ¿Y cuánto vale argb de 0? Out. Perdón, Entonces out. la h.out. Punto, Y argb sí. de 1, 2. 2. Pero entonces va a morirse en esta parte, en esta línea, en donde está tratando de buscar cuánto es argb de 2. No existe. Entonces, otra vez segmentation fault. Ahora sí hagámoslo bien. Vamos a ponerle 3.6. Entonces miren que lo que va a hacer este código es, va a coger a, lo va a leer de argb de 1, que es 3. Entonces vamos a poner unas flechitas aquí para que se vea mejor. Entonces observen que este A va a ser este 2, ¿cierto? Entonces argb de 1 realmente pues es esto, se guarda acá, se convierte en un entero y se le asigna A, ¿ok? Eso es lo que va a suceder. Entonces yo creo que más bien hagámoslo así. Este es argb de 1 y este es argb de 2. El primero se convierte en entero porque estamos utilizando a toy, ¿sí o no? Entonces estamos utilizando toy. Y el segundo se convierte en flotante double porque estamos utilizando a tof. Eso es lo que va a suceder acá. Y si yo le doy Enter, pues aparece la suma. Entonces el man cogió a A y le puso el número 2, cogió a B y le puso 3.6 y la suma de eso me da 5.6. Si yo llego y le pongo aquí 2.5, ¿cuánto dará? ¿Cuánto saldrá en la pantalla? Cuéntenme ustedes. ¿Qué predicen ustedes que va a salir en la pantalla? 5.6. Lo mismo, profe, ¿no? Lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué no sale 5? ¿No saldría 6.1? Porque argb1 está guardada en un entero. Excelente. argv1 está guardado en un entero. Entonces, aunque él lo quiera convertir a un número, pues lo estamos convirtiendo aquí explícitamente en un entero, ¿cierto? Y por lo tanto lo va a truncar al número 2. Entonces da 5.6. Tener cuidado con esas cosas. Háganlo ustedes y cuéntenme si tienen algún problema. Profe, ¿y no se puede poner desde el principio, digamos, double argc? No porque tú no quieres... O O sea, sea, yo quiero que me acepte todo. si tú quieres que te acepte todo, ¿cómo así todo? Ah, no, 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 no. Argc recuerda que te cuenta cuántos argumentos hay. Aquí no lo estamos usando, pero si uno, por ejemplo, quisiera obligar en su programa a que se utilicen dos argumentos, uno lo que diría es, argc tiene que valer 3. Y si no vale eso, pone un if, se sale del programa, bota un error. Pero aquí no lo estamos usando. Entonces, así tú pongas double argc, no estás cambiando el hecho que argc simplemente cuenta cuántos argumentos te pusieron y nada más. ¿Listo? Solo los cuenta. Pues porque con eso tú puedes controlar hasta dónde podrías acceder acá.
Este problema que tenemos acá es, aquí, si tú estás truncando este argumento a un entero, entonces así pongas un flotante, te lo va a truncar a un entero, ese es el problema. No sé si respondí bien tu pregunta, o cuál es el objetivo que tú Sí, sí, quisieras más bien tener. no era con Access, sino con ArcV. Ah, sí, exacto. A lo que voy yo es que yo como explícitamente lo estoy convirtiendo en entero, entonces yo la estoy embarrando, ¿listo? Acá. Entonces hay que tener cuidado porque si yo espero que sea un entero, pero a mí me mandan un flotante, pues va a haber truncamiento porque yo lo estoy transformando. Entonces sí, la solución sería ponerle double y se acabó. Double acá y ato F acá y listo. Pero es que puede ser que yo necesite enteros. Por alguna razón puede ser que este A represente cuál de las tres funciones que yo tengo quiero que utilice. Entonces, pues no tiene sentido volverlo un flotante, ¿sí o no? Es que depende del contexto, pero pues una solución en un contexto general, si esto es un número, sería volverlo double, eso es verdad. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Listo. Entonces, ¿alguien tuvo algún problema? Profe, Sí, lo que adelante. pasa es que hasta ahorita puede pues tener un computador para realizar lo de GitHub y intento pongo lo de la contraseña, cuando me pide la contraseña pongo un token y yo intenté con mi contraseña después de la propia cuenta y no me deja. ¿Usted sabría de casualidad qué podría hacer? Si quieres, puedes compartir la pantalla para ver, pues, o puedes copiar el error. ¿Qué error te está saliendo? ¿Qué quiere decir no te deja? No lo dejo, te sale ahí. Se me sale write access to repository not guaranteed. Fatal enable to access el código, el link, the request URL, return error. Yo creo que estás escribiendo mal la URL. ¿Puedes compartir contraseña? Perdón, pantalla. No contraseña, sino pantalla. Vale, ya. Gracias. Sí, porque pues de qué me sirve que sigamos si estás tratando de sacarlo. Adelante. Eh, Hay otra pregunta por ahí mientras tanto. Ah, bueno, ya, espérate a ver. la copié tal cual. Eh, sí, yo creo que ese slash al final te sobra. Espérate a ver. Dale enter ahí. Escribe tu nombre de usuario. Acá escribo el token o. Escribe el token. Recuerda que ahí se pega con Control Shift V. Sí, Pilas que estamos viendo tu pantalla, no vayas a... Ah, bueno, tú compartiste solamente X2Go. Sí. sí, listo, Listo, ya. listo. Write access to repository not granted. Yo creo que cuando tú creaste el token, no le diste permisos de repositorio. ¿Sí lo hiciste? Sí, pero. Bueno, 403. no sé. Déjame ver un momento a ver si sí existe esa dirección. ¿Me la puedes copiar? ¿Me puedes copiar esa dirección de ese repositorio acá en el chat? Sí, ya. Porque 403 es bueno. Vamos a ver si sí existe. SMR Bueno. 200. O pues permítame un momento, profe, y pues borro el token y me lo voy a crear a ver si es que no lo seleccioné, pero yo pensaba que sí. Bueno, listo. Y si quieres lo miramos hacia el final. Pues me cuentas. Aquí yo estoy viendo el repositorio. Vale, pues. A ver, estoy viendo si tiene algún nombre raro. El repositorio sí existe, o sea, tú lo creaste apropiadamente, ¿listo? Yo lo veo acá. Entonces es algo ahí de local. Sí, vuelve a mirar el token a ver. Hay otra pregunta Hay una manita levantada acá. De David. David, adelante. La bajó. Se le quedó levantada, listo. ¿Ibas a decir algo ahí? Sí, sí, profe. Dale. Eh, con respecto al programa que estamos realizando hoy, yo estoy usando el Visual Studio, pero no encuentro cómo, digamos, ejecutar el /add.out y pues los demás argumentos en este programa. No Ese sé es, si... ese es, ese es el problema. Yo no utilizo Visual Studio, pero creo que en Visual tú puedes abrir una consola, una terminal, y ahí podrías hacerlo.
Tienes que mirar ahí cómo hacerlo porque yo no lo utilizo, entonces no sé realmente. Pero yo sí he visto que hay personas que tienen Visual Studio y con Visual pueden abrir una consola y ahí hacer ese tipo de comandos. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Alguien que utilice Visual? ¿Cuál era la pregunta, perdón? Que él utiliza Visual Studio pero no sabe cómo ponerle estos argumentos al programa cuando lo va a ejecutar. Él les picha básicamente el botón de play, ¿cierto? Ah, Ujú. sí. Es que Visual ni en el output, ni en la terminal, ni en la consola deja escribir. Pues yo nunca pude con Visual, entonces me cambié. Listo, entonces te toca cambiarte. ¿Listo? Ok, Debe haber una forma, pero en estas alturas aprende a utilizar y de todas maneras es mi consejo, chicos. O sea, yo sé que Visual es muy chévere y tal, es que ustedes ponen play y se acabó, pero nosotros vamos a ir utilizando de vez en cuando más y más y más banderas del compilador y entonces a menos que empiecen a realmente utilizar Visual bien por proyectos, y entonces en este proyecto es de esta clase y yo le pongo estas banderas, y en este otro proyecto estas otras banderas, y no sé qué cosas, y lo configuro y no sé qué. A menos que realmente ustedes hagan eso, la verdad es que tienen que aprender a utilizar la consola. La programación en Linux y en C++, perdón, en física se basa principalmente en Linux. Los supercomputadores del top 500 todos están en Linux. Entonces tenemos que tener estabilidad. No es que ustedes después tengan que programar en Linux, pero deben tener estabilidad. Yo utilizaría Visual como editor, pero seguiré utilizando la consola para ejecución. Ese será mi consejo, porque el editor es bonito y es práctico y es rápido. Entonces, eso es bueno, pero para ejecución utilizaré la consola, ¿listo? Tú en la sala tienes disponible Visual, pero también la consola. Entonces tienes, yo diría, lo mejor de los dos mundos. ¿Está bien? ok, Listo. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta sobre esto? ¿Alguien tuvo algún problema, algo que no entienda de estas ejecuciones con segmentation fault? Listo, pero Daniel, pero cópiame cómo lo ejecutaste. Ah, bueno, tú quieres decir que te sale también un error cuando no pones todos los argumentos, pero que el error es diferente, ¿cierto? Daniel, cuando tú ejecutas, este error te sale cuando lo ejecutas como. Si quieres, escríbelo ahí en la consola. Pero la idea es que ustedes, me pareció ese error al no poner. Ah, perfecto, listo. Perfecto, perfecto. Si no los pones todos los que necesitas, te van a salir errores. Sí, los nombres pueden cambiar, pero al final es segmentation fault, que quiere decir que estamos tratando de acceder a algo que no existe en un arreglo. Obviamente, si ustedes ponen más argumentos y pueden poner cadenas, no va a pasar nada porque él en este programa solamente está leyendo los dos primeros. ¿Está bien? Lo que sí va a pasar es que ustedes pueden cometer el siguiente error. Miren, ustedes pueden poner en el segundo argumento, pongámoslo así, pueden poner una cadena. Y como eso no se puede traducir a un flotante, se truncó como a un cero y pues al final imprimió de 2. Pero más adelante vamos a ver algunas banderas de compilador que nos va a permitir atrapar estos errores, porque esto es horrible, esto debería fallar y no está fallando. Entonces esto es horrible y tenemos que tener cuidado con este tipo de fallos, pero lo vamos a aprender después. Y eso es todo. Entonces esta es la manera sencilla en la que podemos leer argumentos desde la línea de comandos. Lo vamos a utilizar de ahora en adelante muchos programas y también lo vamos a utilizar en el examen mucho, como les digo, porque les voy a decir, bueno, ustedes calculen, no sé, el 201 número primo. Entonces, lo que tiene que imprimirle su programa es tal cosa, ¿sí? Entonces, la ejecución es esta. Pero yo después voy y verifico con el 1247, 13.000, no sé qué, o sea, cosas al azar, para verificar que de todas maneras funcione, ¿sí? De esa manera se puede saber si el código está funcionando bien o no, y se evita uno que uno les dice, cuando le escriba 201 tiene que dar tal cosa. Entonces, ustedes lo que hacen en el programa es no resolver el problema, sino if la entrada es 201, then cout esto. ¿Sí o no? Porque eso podría hacerlo uno, así es como uno puede engañar a esos autogradings para ese tipo de problemas. Entonces, por eso es que se les dan esos casos de prueba que no son necesariamente los casos de evaluación. Y el código queda parametrizado. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Estoy mirando aquí, no veo preguntas en el chat. Ok. Profe, lo de hoy entra para el viernes. Todo lo que se vea hoy entra. No necesariamente entra con el mismo énfasis, pero por lo menos esto sí se va a utilizar, esto.
Pero pues ustedes no van a tener que hacer nada porque en las plantillas que yo les envío ya están estas parametrizaciones hechas. Ustedes tienen que implementar unas funciones y listo. Entonces, pues, tranquilo, ¿ok? O sea que el examen no va a ser como, va a ser más de habilidad de programación que, o sea, como de pensar como programador Sí. que más técnico, por decirlo así. Sí, o sea, ustedes, como les digo, no van a tener que hacer todos los programas desde cero. Yo les envío unas plantillas y ustedes tienen que llenar unas funciones y precisamente lo que tú dices es para que piensen en eso, se concentren en eso. No estén sufriendo aquí que, ay, ¿cómo era la TOI? ¿Cómo era la TOEF? Eso ya está. Ustedes tienen es que llenar unas funciones porque esa es la habilidad que se está buscando. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ujú. Bueno, entonces, eso era como la primera parte que quería contarles. La segunda parte es algo que tiene que ver, vamos a ponerle aquí, a ver. La segunda parte es algo que tiene que ver con el alcance de las variables. Ustedes de pronto se han confundido, yo creo, no sé si se han confundido o no. A veces han visto estos códigos en donde, por ejemplo, en esta función que es addition, que cometí el error, mejor dicho, lo voy a arreglar de una vez. Porque la implementé arriba. Y la idea es que las implementaciones las vamos a separar y las vamos a dejar abajo. Arriba solamente vamos a dejar las declaraciones, el que hace, ¿cierto? Entonces, digamos que ustedes han visto que hay funciones que tienen, digamos, estos argumentos, int a e int b. Perfecto, hasta ahí no hay problema. Pero que dentro de la función main estamos declarando también variables enteras a y b. Entonces la pregunta es, esta a, que es un entero y se llama a minúscula, ¿es esta misma a que aparece aquí en la función int addition? ¿Usted si es la misma o no es la misma? No, porque esa A es de la función main, mientras que la otra es de la Ujú. función addition. Exacto, espérense, yo miro esta cosa. Ah, con razón me la está interceptando. Exacto. Entonces, a lo que yo voy es que en C++ las variables no son iguales solamente porque tengan el mismo tipo de datos y el mismo nombre, sino que además tiene que estar el mismo alcance. Alcance, recuerden que son estos corchetes. Estos son el alcances de función o alcance de archivo también puede haber. Entonces, en C++ la diferencia entre variables tiene que ver con tipo, nombre y scope, alcance. Entonces esta A que está aquí, como está siendo declarada, tiene el alcance de estos corchetes y es diferente a esta A que está acá, que tiene el alcance de estos corchetes. La mejor manera de ver eso es que vamos a copiarlo, vamos a copiar esto ¿en el qué? En el Python Tutor. Esto es una primera visualización. Esto es una comprobación. Entonces observen que en el Python Tutor, cuando él va a empezar a arrancar a ejecutar, que estamos aquí en la línea 6, esto quiere decir que esta línea es la que va a ejecutar en el siguiente next, que hagamos aquí. En este momento existen estas variables porque estamos en la función main. Si ven que aquí dice main, y la función main tiene estas variables. Tiene argc, argb, c, a y b. Te lo voy a dar next. Como lo ejecuté sin ponerle argumentos de la línea de comandos ni nada, aquí en el Python Tutor toca así. Yo no sé si se le pueden poner argumentos, no estoy seguro. Entonces, pues él me dice que argc vale 1 y que argb no tiene nada. Entonces, olvídense de este emoticón. Esto quiere decir otra cosa, es un puntero nulo, pero por ahora no nos interesa. Ahora está en esta línea. Le voy a dar next. Entonces, miren que él declaró A, B y C. Pero observen que el A de la función addition todavía no aparece, ni siquiera, no existe. Entonces, yo le voy a poner unos valores a A. A vale 5. Miren, ahí cambió. Y ahora voy a poner un valor a B. B vale 3. ¿Listo? Y ahora observen que C va a ser el resultado, se le va a asignar el resultado, el operador de asignación se le va a asignar el resultado de lo que sea addition en A, B. Entonces ahora vamos a entrar a la función para ver qué hace addition. Observen lo que va a pasar. Observen ahora que apareció una nueva función acá llamada addition que tiene su propio A y su propio B. Evidentemente son diferentes, ¿sí? Este A y este B están en el alcance de main, este A y este B están en el alcance de addition. Entonces cuando yo venga acá, miren que cuando yo llamé a mis funciones, cuando yo llamé mi función, se copió el valor de esta A, que valía 5, a esta A, que ahora terminó valiendo 5 también. Pero no son las mismas, están en sitios diferentes. ¿Sí? Son cosas diferentes, aunque tengan el mismo valor, el mismo nombre,
y el mismo tipo de datos son diferentes, porque tienen alcance diferente. Bueno, se hace la operación, y aquí viene la magia. Miren, cuando me salgo de la función, esa A y esa B de acá de la función desaparecieron. Y solo me quedaron las del alcance de la función main. Y entonces ahora me va a imprimir el resultado, y pues ahí salió el resultado y ya está. Pero una cosa más útil para que ustedes puedan diferenciarlas, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda cómo se puede imprimir la dirección de memoria de una variable? Si yo quiero imprimir la dirección de memoria de la variable A, cuando ustedes en su estudio hayan visto los operadores, ¿alguien sabe cómo yo puedo acceder a la dirección de memoria de una variable? Dirección de memoria quiere decir en dónde está ubicada esa variable en el sistema operativo, en la memoria RAM. Con asterisco, uy, casi Michael, pero muy bien. El asterisco es con punteros que tienen que ver con variables de memoria, eso es verdad, pero el asterisco sirve digamos, para sacar lo contenido en esa dirección de memoria. Santiago, ¿vas a decir algo? En este caso, hay dos operadores que uno es como el inverso del otro. El asterisco es para sacar los valores guardados en una dirección de memoria y el ampersand es para sacar la dirección de memoria, ¿listo? Esos son como inversos entre ellos. Entonces, por eso digo que Michael casi le pegó, porque tiene como el concepto de esas direcciones de memoria, pero es con ampersand, que es el operador inverso de ese asterisco. Ampersand me permite sacar la dirección de memoria. El asterisco me permite guardar esas direcciones. Entonces, yo simplemente voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a escribir esto acá. Aquí yo estoy imprimiendo la dirección de memoria de este. Y acá, en la función addition, también voy a imprimir la dirección de memoria de la variable local A. Miren, para que dos variables sean iguales, tienen que tener la misma dirección de memoria. Vamos a ver si nos salen la misma dirección de memoria o nos salen direcciones diferentes. ¿Alguien sabe en qué se escriben las direcciones de memoria? ¿Salen así unos enteros larguísimos o en qué se escriben? ¿En qué base se escriben? ¿En base 10, en base 2, en base octal? En hexadecimal, muy bien, Michael. En hexadecimal. Entonces vamos a darle aquí play, tan. Observen por favor esta salida. Observen, miren. Esto está en base hexadecimal, se sabe que es hexadecimal porque empieza con 0x. Hexadecimal como los dígitos, pues digamos uno tiene desde el 0 hasta el 9, pero en hexadecimal es base 16. Necesitamos más dígitos, entonces el 10 es A, el 11 es B, el 12 es C y así sucesivamente. Por eso aparecen letras F, B, D. ¿Listo? Esos son dígitos en base hexadecimal. Entonces, esta es la dirección de memoria de la variable A en base hexadecimal. Eso nos está diciendo en dónde está ubicada la variable A. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo en dónde está ubicada la variable A. ¿Está bien? Allá en la memoria RAM, en esa casillita, allá está la memoria, allá está la variable A. Si dos variables son iguales, tienen que tener la misma dirección. Si no son iguales, están en sitios diferentes. Y entonces se diferencian en algo, que en este caso es el scope. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a entrar. Ya estamos en la línea 18 y viene la hora de la verdad. Ahora vamos a imprimir la dirección de memoria de la variable A, de esta A, que es local a addition, de esta A. TIN. Son direcciones de memoria diferentes. Son diferentes variables. Aunque tengan el mismo tipo de datos, el mismo valor y el mismo nombre, son diferentes porque tienen diferente alcance. Y por eso están en sitios diferentes de la memoria. Entonces, en resumen, quiero que me ayuden ustedes a escribir, por favor. ¿Cuáles son las características de una variable? La primera sería el tipo de dato, ¿cierto? Entero, char, double, string, lo que sea. ¿Cuál sería otra? El valor de la variable. El valor también. Identificador. El nombre que le pusimos, ¿cierto? Eso es lo que tú llamas Alcance. identificar. Identificador y el alcance. Yo creo que por identificador es lo mismo que nombre, ¿cierto? Creo que era lo que querías decir. Sí. Identificador es el técnico, el término técnico, perfecto.
Por si acaso ya alguien no lo entiende, pues es el nombre. Y lo que acabas de decir, alcance, el scope, ¿sí? Los corcheticos en donde está metido. Si alguna de estas tres cosas difieren en dos variables, si al menos una difiere, son variables diferentes, están en diferentes direcciones de memoria. ¿Listo? ¿Qué podríamos decir? Que como resultado, si al menos una difiere, pero bueno, no tanto, no es cierto. Si al menos difieren en 1, 3 o 4, porque es que pues yo tener, digamos que lo del valor, pues yo puedo tener variables con diferentes valores, es complicado. Sí, lo importante es el tipo de dato, el identificador o el alcance, si difieren al menos en alguna de esas, son diferentes y estarán en diferentes sitios de la memoria RAM. ¿Listo? ¿Cómo se accede a la dirección de memoria RAM? No me dejen en visto. ¿Con qué operador? Con la I esa, profe. Con la IESA. Sí. Con ampersand. ¿Listo? Ese ampersand significa varias cosas, ¿no? Si ustedes ponen ampersand, miren, si ustedes lo ponen entre dos variables, esto es el i a nivel de bits y lógico a nivel de bits. Si ponen dos ampersand, no es la superdirección de memoria, es el i a nivel global. Entonces, entre el valor de A y el valor de B. Aquí se llama un operador binario porque tiene dos operadores, ¿cierto? Operandos, perdón. Pero si yo lo pongo así, se volvió unario. Entonces, en este caso se interpreta como la dirección de memoria. Entonces, hay que tener cuidado con el contexto. El contexto es importante, ¿sí? Uno debe ver cómo se está utilizando el operador para saber qué significa. ¿Listo? Bueno, listo con el operador este y para que aprendamos, se llama ampersand. Yo antes le decía el I de CDMI, pero ya CDMI como que no existe, yo no sé si ya nadie lo ve o algo así. O digamos que es un gap generacional, ¿no? Ustedes, yo les digo el I de CDMI y pocos de ustedes lo entienden, pues porque estamos en generaciones ya realmente muy diferentes en el tiempo. Entonces, los chistes míos se vuelven viejos para ustedes y sus chistes viejos sus chistes se van a volver viejos también para los que le sigan. Y así es la historia. Bueno, preguntas hasta este momento. ¿Queda claro entonces lo del alcance de las variables? El alcance es en qué tantos lugares está presente, ¿no? Y con el alcance tú puedes decir exactamente, sí, en qué tantos lugares la puedo ver, la visibilidad, ¿cierto? Eso es lo que tú estás como diciendo, sí. Entonces sí, la respuesta es sí. Y por esa razón, también es que entonces ahora viene la cuestión que ustedes, algunos de ustedes, yo he visto que en algunos programas escriben como que ponen int a igual a 9. Esta variable es una variable de tipo global. ¿Y por qué es variable de tipo global? Porque su alcance es de todo el archivo. Miren que no está metida dentro de unos corchetes. Y como no está metida dentro de unos corchetes, todo el mundo la puede ver y todo el mundo la puede modificar. Eso es mala práctica de programación. Eso está prohibido en este curso. ¿Listo? Ustedes siempre van a manejar el principio del mínimo privilegio, que es dar la menor cantidad de permisos a las cosas, y por lo tanto las variables globales no existen. Pero si yo quiero compartir un valor entre todos los datos, un valor de solo lectura, si yo quiero crear una variable que todo el mundo la pueda leer, pero nadie la pueda modificar, ¿qué debo escribir aquí? ¿Cuál palabra clave fue la que utilizamos alguna vez? Const. Const. Muy bien. Entonces, esto es una variable global, pero es constante. Entonces, bueno, minimicé el problema de que todo el mundo la pueda modificar en diferentes sitios del programa, de que haya colisiones de nombres, pero estoy compartiendo pues un dato entre todos. Entonces, esto es lo máximo que se podría aceptar, ¿sí? Una variable global constante, pero en general procuremos no utilizar variables globales. Mala práctica de programación. Y eso era lo que les quería contar en este momento. ¿Quieren que hagamos una pausa de 2 minuticos? No podemos hacer mucho. La pueden ver, pero no disfrutar, exacto. ¿Sí? ¿Quieren una pausa de 2 minuticos para descansar un poquito? Pues sí. Listo. 2 minutos, ya no. Listo, volvemos. ¿Están ahí?
¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Entonces, miren, vamos a coger más o menos el mismo programa de antes. Esperen, les comparto la pantalla. Y vamos a hacer un experimento. Ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, ya se ve. Gracias. Entonces, miren, este es el experimento. Observen que, pues, básicamente aquí todo está parecido a lo de antes. Entonces, tenemos z, x, y, le ponemos los valores a x y a y. A z le asignamos el resultado de la operación addition en x y y. En lo que hace adición es 1, lo retorna eso. Pero hay una diferencia importante. Miren, ¿qué hace la línea 20? Cambia el Asigna valor a de A, R. profe. Ajá, los dos bien. Está tratando de cambiar el valor de A. Entonces, aquí viene la pregunta. Importante. Pregunta importante. Este X se puso acá. Este X, pues es el primer argumento de la función, entonces sería este A, ¿cierto? Y cuando yo hago este A igual a R, entonces estoy modificando el A. Pregunta, ¿eso implica que estoy modificando a X? Es decir, la línea 12 que nos va a imprimir. Nos va a imprimir 5 o nos va a imprimir 8, que es el valor del resultado. 5. Hay una votación. Vamos a poner aquí una votación. Vamos a hacer un quiz. Y vamos a ver cómo está acá la predicción. Al final, x igual a qué. Entonces, unos me van a decir sí 5 y otros me van a decir sí 8. Les vuelvo a compartir por si acaso. Voten. Entonces, 5 el 100%, pero vamos a ver 100% cuántos son. Por ahí uno que votó. 4 votos. 4 votos por 5. Hay un voto por 8. Muy bien. Vamos 4-1. Ustedes son mucho más. 4-2. Muy bien. 5, 6-3. Uy. Vamos, vamos, vamos. 9-4. 10-4. 14. Vamos a cerrar la votación en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Miren que una de las cosas por las que uno no muestra en general las votaciones, sino que muestra el resultado al final, es precisamente porque a veces la mayoría arrastra, ¿cierto? Entonces, si yo tenía ganas de poner 8 porque me parece, pero veo que la mayoría va con 5, entonces uno trata de poner, entonces, o no pone nada o pone el 5. Y por esa razón uno tiende a no mostrarles a ustedes el resultado de la votación, sino hasta el final, para que no se arrastre, ¿listo? Pero bueno, en este caso entonces tenemos 13 con 5 y 5 con 8, pues vamos a ver, vamos a ejecutarlo, a ver cómo. Entonces está funcionando todo bonito el Python Tutor hoy, afortunadamente para nosotros, ¿cierto? Vamos a hacerle next rápidamente. Aquí ya llegamos, recuerden, aquí tenemos un x que vale 5, un a que vale 5 porque se le copió el valor que tenía x, b vale 3, se le copió el valor de y, r vale 0, ahora r vale 8, ahora supuestamente a este a, miren lo que va a pasar. Le hacemos next, entonces ahora este a vale 8, pero algo le pasó a x. Miren, a vale 8 y x vale 5. Retornamos, entonces z se le va a dar el valor, cerramos y miren que x conservó su valor. Entonces, aunque yo aquí supuestamente traté de editar a la variable a que correspondía con x, no le hizo nada a x realmente. Eso se llama pasar por copia. Por defecto, lo único que se hizo fue que a esta variable a local le copiamos el valor que tenía este x, pero no le hicimos nada más. Simplemente le copiamos el valor. Y como le copiamos fue un valor, y como son variables que están en sitios diferentes de la memoria, entonces no le pasa absolutamente nada a nuestro x original. ¿Listo? Esto es lo que se llama copia por valor. Esa es lo que se hace por defecto. Entonces, pasar por valor o pasar por copia. Entonces, vamos a ponerlo acá para que quede la imagen. Pasar por copia.
simplemente se copia el valor, no se modifica la variable original. ¿Listo? Pero a veces resulta que yo quiero pasar y que sí me la modifique. A veces se necesita eso. Un ejemplo típico también de utilidad en esto es, imagínense que cuando veamos arreglos vamos a poder construir elementos que tienen 1.000.000 de datos seguidos. Imagínense ustedes pasarle ese vector de 1.000.000 de datos a una función y que tenga que copiarlos, hacer sus cosas y luego borrarlos. Eso es demasiado gasto de memoria. A veces se necesita que no los copie, que los utilice localmente. ¿Alguien sabe qué cambio debo hacer yo para que esta función pueda modificar a la variable original? Para que se pase por referencia, se llama eso. ¿Alguien sabe? Pues la cambio dentro de la función, ¿no? O sea, x igual a r, por ejemplo. Ah, eso es una buena idea. Pero vamos a ver si es correcta. Yo podría decir esto, pero yo sí puedo ver a x aquí en mi función addition. Ah, no puedo. Cierto que no la puedo ver, ¿cierto? Porque pertenece a otro alcance. Para esta función addition, x no existe. Entonces, eso, pero me gustan que haga sugerencias, porque podemos aprender si sí funcionan o no. Entonces esa no me sirve porque yo no puedo ver a x. Hay una cuestión de notación en C++ que nos permite hacer eso. En C es un poco más difícil tocar utilizar punteros, asteriscos y eso. Aquí es un poquito más sencillo. Ustedes simplemente le ponen este ampersand acá, en la declaración, y esto ya implica ese ampersand, ¿sí? Lo voy a anotar, lo voy a resaltar. Este ampersand está implicando que estamos pasando por referencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente que estamos pasando casi, se podría decir, digamos, es un concepto que no es exacto, pero puede servir. Estamos pasando la dirección de memoria de nuestra variable. Básicamente lo que estamos diciendo es que esto es un alias. Es la misma variable, simplemente con otro nombre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo haga aquí este X, uy, perdón, yo quería dar una flechita. Cuando yo haga aquí con este X acá, este A y este X ahora sí son el mismo, porque yo estoy diciendo que básicamente este A se comporta como un alias, como un apodo, ¿sí? Y es exactamente el mismo, entonces ahora lo que tenemos acá va a tener un efecto diferente. Entonces, si ustedes quieren pasar por referencia, si no quieren crear copias, y que en principio esto tiene dos efectos, que no se crean copias, pero además la función podría modificar la variable original. Eso se llama pasar por referencia, simplemente se hace pasando esos ampersand. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. Solamente, miren, el único cambio que hice fue ponerle esto, ¿cierto? Eso fue lo único que hice. Vamos a visualizar la ejecución. Se le está compilando allá, está haciendo G++, no sé qué, menos G con un montón de banderas para poder hacer el debugging. Es realmente lo que estamos haciendo aquí, esto ir paso a pasito. Y miren, todo esto no pasa nada. Aquí viene la clave. Por favor, préstenle atención. Miren, X vale 5, Y vale 3. Aquí apareció nuestro A. Observen que es una referencia. Entonces yo le doy Next. Y miren lo chévere, el Python Tutor nos está diciendo, mire, como usted declaró que esto era una referencia, realmente A es la misma variable X. Es con otro nombre, pero es la misma variable X. ¿Sí? Aquí está claro. Entonces yo le doy tan, modifiqué el resultado y miren, aquí viene la magia, el 20. Si yo modifico la variable A, ¿realmente a quién estoy modificando ahora? A X, porque A es X. Observen, el 8 ahora quedó guardado realmente fue en X. Es como si la variable A realmente no existiera, realmente es un apodo, un alias para X. Ahora sí quedó modificada nuestra X. Eso se llama pasar por referencia.
Entonces yo puedo pasarle a una función argumentos por referencia y puedo modificarlos. ¿Listo? Puedo modificarlos. Y entonces, pues eso puede ser útil en algunos contextos, puede que no sea útil en otros contextos. Si yo quiero pasar un valor por referencia para no crear copias, recuerden, vamos a hacer aquí un resumen otra vez, porque esto es muy importante resumir. Entonces, pasar por referencia, ¿qué efectos tiene? El primer efecto es que no se crean copias. Eso es bueno, porque eso es amigable con la memoria y por lo tanto nuestro código es más rápido. Pero hay otro efecto, y es la función que llama, en este caso addition, por ejemplo, podría modificar a la variable original. Esto es bueno si eso es lo que quiero. Pero malo porque le estoy dando permiso a alguien más de modificar cosas y entonces de pronto yo empiezo a hacer pruebas porque no me funciona mi código y le digo, bueno, cambiemos esto acá y ahorita lo borro y después se me olvida borrarlo y son tantas líneas de código que ya no lo veo y como yo soy dark, entonces yo programo a las 2 de la mañana, entonces solo tengo un ojo abierto porque de todas maneras estoy cansado y entonces no me doy cuenta y ese error sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, no me da y no me da y no me da y no me da y entonces ya siento que no sirvo para nada, bla, bla, bueno. Y al final otro día me di cuenta, después de haber dormido, cuál era el error inmediatamente, porque lo que me faltaba era descansar. Entonces, si yo quiero tratar de evitar esos errores de programación que pueden ocurrir, yo lo que trato de hacer es de no dar permisos. ¿Sí? Entonces, a ver, pensemos. Supongamos un ejemplo que esta variable x es un arreglo de 1.000.000 de elementos. ¿Sí? Digamos. Después vamos a ver cómo se hace eso. Digamos que es una variable de 1.000.000 de elementos. Cuando yo llame a la función addition, yo no quisiera que me copiara esos elementos, entonces la paso por referencia. Pero tampoco quiero que me los modifique. Entonces la quiero pasar por referencia, pero no quiero que la modifique. ¿Cuál es la palabra clave que utilizamos cuando queremos que no modifique? Constant, profe. Constant. Exacto. Entonces lo único que tenemos que hacer es ponerle aquí un const. Antes del int ampersand a. Le ponemos un const. Y con esto, entonces estamos resolviendo precisamente, estamos resolviendo varias cosas al tiempo. Estamos pasando por referencia, pero además estamos evitando esta parte mala. ¿Sí? Estamos evitando esta parte mala porque la estamos pasando constante. Entonces estamos ganando porque no creamos copias y estamos ganando porque estamos evitando que la modifique. Esto es simplemente en el caso en que yo no quiera que me la modifique. Si yo quiero que la modifique, pues obviamente no la paso const. El principio del mínimo privilegio me dice a mí, ponga todo const, excepto para lo que no debería ser const. Sobre todo si lo está pasando por referencia. Y ya. Ahora bien, si yo cojo este código y yo le hago esto, si yo le pongo const acá, y le pongo const acá, ¿ustedes creen que esto va a compilar o no? No, ¿Por qué? que X no es constante. Porque acá es básicamente eso, porque acá X no tiene que ser constante, listo, aquí en la declaración, pero es que acá, en esta línea 20, es lo que tú estás diciendo. Recordemos que A es X, ¿cierto? Y acá yo estoy tratando de modificar a A, o sea, estoy tratando de modificar a X, pero yo estoy diciendo que ese man es constante. Entonces, esto me va a botar un error inmediatamente. Tratemos de que el Python Tutor nos bote el error. Ahí está. Entonces nos está diciendo en esta línea 20 estamos tratando de hacer una asignación a una variable que es read-only llamada A. ¿Ok? Entonces si pasan por referencia constante pues no la pueden modificar, pero es bueno, entonces lo pasé por referencia, no cree copias, pero es constante. En variables primitivas enteras, así una sola variable, una sola float, un solo double, eso no importa, o sea, pasen copias, ¿sí? No se pongan escrito const int ampersand.
Eso es una bobada, eso no pasa nada con crear copias. Pero cuando veamos arreglos, que es el tema que sigue, ahí sí vamos a necesitar nosotros hacer ese tipo de cosas, porque los arreglos son muchas variables, una detrás de la otra. ¿Preguntas? Ustedes tienen estos códigos, ¿no? Yo no los estoy mostrando, pero son estos mismos códigos que están allí, 07 Function Spacing by Copy, eso lo tienen ustedes ahí, y Pacing by Reference también. Esos ustedes los tienen, yo solo lo que estoy haciendo acá es cambiarles un poquito esto de la declaración de implementación de una vez, para que cuando lo pase y actualice la página web, pues queden actualizados. Simplemente que me estoy basando mucho en el Python Tutor para mostrarles a ustedes la ejecución. Entonces, preguntas. ¿Hay preguntas? ¿El const también se puede con arreglos? Sí, también se puede con arreglos. Sí. Listos. Y en esta última parte, el último como concepto básico, mire que yo no le meto mucho énfasis a esto. El último concepto básico es el de la recursividad. La recursividad simplemente es que una función se llama a sí misma. Todo lo que uno hace por recursividad lo puede hacer con repetición, con force, o con whiles, o con do while, o lo que sea. Todo. Pero resulta que hay algunos problemas que a veces se pueden resolver más fácilmente con recursividad. Entonces a veces es útil hablar de la recursividad, que tiene cosas buenas, porque a veces un problema se puede especificar muy fácil con recursividad, y cosas malas, porque cuando una función se llama a sí misma, si esa llamada recursiva es gigantesca, uno puede hacer que se acabe la memoria del computador y trabarlo. ¿Listo? Entonces, como todo en la vida, las cosas tienen costo. Una función recursiva típica que uno puede utilizar. ¿Qué es una función recursiva? Empecemos por ahí. ¿Alguien recuerda? ¿Sabe qué es una función recursiva? ¿Nadie? Una función... dale, dale. Pues yo creo que es como una función que se llama a sí misma, como por ejemplo, eh, no sé, una sucesión de Fibonacci, por ejemplo, que es recursiva, que necesita el término anterior para calcular el siguiente. Exacto, muy bien. Eso es una función recursiva. Se llama a sí misma para calcular. Se llama a sí misma, por ejemplo, para calcular el término siguiente. Ejemplos es cualquier forma, cualquier sucesión, digamos que ustedes escriban, por ejemplo, como a sub n más 1, esto es notación de LaTeX, igual a 2 por a sub n, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es una llamada que podríamos, bueno, no necesariamente tendría que ser recursiva, ¿no? No, más bien hagámoslo así. La función factorial, que es el ejemplo que tengo acá. La función factorial. El factorial de n. Ese factorial de n, ¿cómo se escribe? Se escribe como n factorial. Pero esta vaina es n por... Voy a quitarme los por n menos 1, n menos 2, y así sucesivamente hasta 3 por 2, aquí sí me toca ponerlos, por 1, ¿cierto? Que es lo mismo que n por n menos 1 factorial. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que factorial de n es lo mismo que n veces por factorial de n menos 1. Porque aquí me falta un igual. Factorial de n es igual a n veces factorial de n menos 1. Esto es una llamada recursiva. Como pueden ver, es una función que se llama a sí misma. Y cuando uno tiene estas llamadas recursivas, una de las cosas más importantes es ¿cuándo paro? ¿Cuándo termino? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hago en esta función, hagamos una cosa, hagamos un ejemplo, vamos a llamar factorial. Voy a copiar esta vaina para no estar escribiéndolo tanto. Factorial de 2. Según esta función recursiva, esto sería 2 por factorial de 1, ¿cierto? Si yo no le pongo un límite, este man sigue. Pero eso sería lo mismo que 2 por
1 por factorial de 0, ¿cierto? ¿Cuánto es factorial de 0? 1. 1. Pero si yo no he definido eso en mi programa va a seguir haciendo esto. Igual a 2 por 1 por 0 por factorial de menos 1, ¿cierto? ¿Factorial de menos 1 está definido? No, profe. Eso da menos Encima- infinito, creo. Encima el 0 pues, cancelaría todo igualmente. Exacto, el 0 se tira todo, pero además estamos en un montón de indefiniciones porque además factorial de menos 1 diverge, digamos con la función gamma, uno lo puede ver. Entonces será como 0 por infinito. ¿Y eso queda? 0 o infinito. ¿Sí? Y esto sigue. Ta, 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 ta. Entonces, ojo, porque cuando ustedes definen funciones factoriales es supremamente importante precisamente escribir cuándo paro. Eso es fundamental. ¿Cuándo paro? ¿Cuándo termino? ¿Listo? Eso es lo clave en las funciones factoriales. Entonces ahí ya con eso quedará relativamente sencillo pensar cómo escribir la función factorial. Quiero otro color. Entonces, ¿cómo se definiría la función factorial? La función factorial retorna un entero. Pues podemos también hacerlo con un long. Pero pues por ahora lo vamos a hacer con un entero. Pero esperen, más bien lo voy a escribir acá. Pero quiero otro color. Una pregunta, qué pena. ¿Alguno de ustedes acá, si quieren, pónganlo en el chat anónimo? ¿Alguno de ustedes le molesta que utilice tantos colores? Pues por una cuestión de visión, de pronto tenga ceguera de color o algo. ¿No? Listo. Listo, entonces miren, para definir esta función factorial pues era sencillo, uno simplemente escribiría, perfecto, listo, parece que nadie tiene problemas fisiológicos con eso, gracias. Int factorial, y pues recibe también un n, ¿cierto? De n. Entonces abro y cierro corchetes. ¿Y qué implementaría? Entonces, lo primero que uno haría, y esta es la forma de implementar una función recursiva, será simplemente escribir return n por factorial de n-1. Así es que se implementa, listo, se acabó. Pero pregunta, ¿esto está bien? ¿O estaremos cayendo en el error que estábamos diciendo antes? Estamos en el error. Estamos cayendo en ese error, ¿cierto? Porque no tenemos cuándo parar. Entonces, si yo quiero cuándo parar, entonces yo tendría que ponerle aquí if, y podríamos ponerle así, m menor o igual que 1. Obviamente deberíamos como no aceptar valores negativos y cosas así, pero por ahora lo podemos dejar así. N menor o igual que 1, pues retorne 1. ¿Listo? Y listo. ¿Sí quedó arreglado o no quedó arreglada? Profe, ¿por qué no le pone if n mayor o igual que 1 y le pone el return n por factorial? También puede ser, pero de todas maneras tendríamos que ponerle un valor de límite, ¿no? Porque si yo le mando un número 3, entonces 3 es mayor que 1. Entonces quedaría 3 por factorial de 2. 2 es mayor que 1. 3 por 2 por factorial de 1. Pero nos falta de todas maneras decirle cuánto vale el factorial de 1, ¿cierto? Entonces sí se puede, también se puede, está bien, pero tienes que de todas maneras especificarle el factorial de 1. Pero pregunta, ¿así como lo escribí está bien o está mal? Aparte. ¿Sí se puede poner dos retornos? Ah, sí, tú puedes poner dos retornos. Pero está mal igual, ¿no? ¿Por qué? Porque el if no restringe a ese return que usted puso arriba. De pronto si le pone un else. Muy bien, o sea, como yo siempre hago este return primero, nunca estoy llegando a este if para verificar nada. Muy sencillo, lo pongo de primero. Ese tipo de cosas son importantes. Yo primero verifico si ya llegué al caso de terminación y si no, entonces sí, paso a esta parte. Puedo ponerle un else o puedo no ponerle un else, pero es muy importante que el caso de finalización vaya primero. ¿Entendido? Eso es muy importante. Profe, es por el return que usted no tiene que poner else. Exacto, es por eso que no tengo que poner else, porque como yo le pongo un return, entonces él inmediatamente se saldría la función. Pero si quieres, tú le puedes poner un else, no pasa nada, para que sea más claro. Recuerden que es más importante que el código sea claro que el código.
Entonces, sí queda claro entonces la importancia, ¿no?, de que la condición de finalización quede antes que la condición de recursividad. ¿Listo? Y entonces, pues aquí está el ejemplito con la función factorial. Este sí lo voy a hacer acá, en la consola, porque les quiero mostrar algo. Entonces, miren, lo implementé feo, no me gusta esto que hice en este tiempo. Se me fue un 1. Entonces, declaración, cómo se llama, qué recibe, qué retorna. Estoy utilizando longs. Esta función está leyendo el número al que le quiero calcular el factorial desde la línea de comandos. Y luego pues me imprime el factorial. Entonces miren que aquí estoy haciéndolo como ustedes querían. Si A es mayor que 1, retorno esto, y si no, retorno 1. Hay varias formas de escribirlo. Lo importante es que yo llegue, me asegure que mi lógica me lleve siempre a que yo pues llegue a la condición de finalización. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a guardar esto, lo voy a ejecutar aquí en la consola, lo voy a compilar, perdón, G++. Este man se llama 14, entonces son nombres viejos. Aquí lo compilé. Si lo ejecuto así, pues me va a dar un error de segmentation fault, porque recuerden que estamos tratando de leer de la línea de comandos el número al que le quiero calcular el factorial. Entonces le voy a poner 3. Entonces me botó, el factorial de 3 es 6. Voy a volver a escribir acá. Esto porque está imprimiendo acá así. Me falta como ponerle una nueva línea. Espérense, cierro esto, que es que me interfiere con los comandos que tengo acá. Entonces voy a volver a compilar. Entonces factorial de 3 es 6. Factorial de 30. ¿Qué pasó? Un número negativo, ¿eso es verdad? ¿Un número factorial puede ser negativo? No, ¿Qué creen que pasó? de pronto tenía que haberle puesto long, porque Aquí es, llegó al límite. exacto, o sea, le puedo hacer long, long, pero ¿y por qué? ¿Qué pasa si no le pongo long, long? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se llama ese error? Pues, no sé cómo se llama, pero cuando llega al límite, pues como o sea, como su rango llega hasta un número, pues tiene que echar mano de la otra parte del rango, que es el negativo, me imagino. Muy bien, entonces miren, por ejemplo, con este código yo puedo calcular el factorial de 25, que es un número bien grande, pero si le pongo el factorial de 26 me da un número negativo. Esto se llama un overflow. Traté de representar un número más grande de lo que yo podía representar en mis números. La función factorial pues diverge muy rápidamente, ¿sí? Entonces, una posible solución es ponerle long long, pero yo solo estoy ocultando el error. Me va a pasar definitivamente en otro número más grande, en 100 factorial o algo así. Puedo ponerlo double, lo estoy ocultando y estoy perdiendo precisión. Eso es inherente, ¿sí? Mi programa tiene un rango específico de funcionamiento, porque yo no puedo representar los infinitos números enteros ni los infinitos números flotantes ni nada de eso. Entonces, a veces es bueno que el programa de uno falle cuando ocurren estas cosas porque, bueno, aquí yo la estoy viendo, pero a veces yo estoy utilizando estos resultados para calcular otras cosas y no me doy cuenta que eso sucedió. Entonces aquí les voy a mostrar una banderita, y de nuevo por esto es que es importante que ustedes aprendan a utilizar las banderas en el compilador. Una banderita que se llama el sanitizer, vamos a utilizar varias de esas. Esta banderita del sanitizer, hay varias, trata de detectar en tiempo de ejecución errores como este. Entonces miren, les voy a mostrar esta magia. Vamos a ver si me funciona. Le activé el sanitizer a mi compilador. Compiló y no dijo nada. Voy a ejecutar con 25 que todo funciona. Miren. Él está detectando ya inmediatamente que con 25 sí hay un error. Él me está diciendo que 21 por este número no se puede representar como long int. O sea que miren que yo antes del sanitizer pensaba que el 25 estaba bien y que el 26 estaba mal, y no, desde antes ya tengo overflows. El 24 también tiene overflows. Miren, yo no había detectado eso. El 21, miren, lo que es correcto es con 20. Entonces, cuando no hay overflows, me bota el número bien. Y cuando le pongo el 21, él me está diciendo, con esa banderita que yo le puse en sanitizer, él está detectando el tiempo de ejecución, runtime error.
me está detectando un overflow y me está diciendo qué fue lo que pasó. Esto es increíble porque miren que yo no me había dado cuenta que esto había pasado. Teníamos un doble overflow. Cuando hacíamos el de 21, quedaba esto y lo volví a multiplicar y lo volví a volver positivo, pero ya no era correcto. Entonces, estas banderitas son las que vamos a ir utilizando. Voy a recompilar de nuevo sin el sanitizer. Miren, normal. Voy a volver a correr con el 21 y él ya me está dando un número negativo, yo no me he dado cuenta. Con el 22, números negativos. Con el 23, mire, número positivo. Pero claramente nuestro error empezó desde el 21. Si ustedes quieren tener un amigo que vigila sus códigos en tiempo de ejecución por algunos errores, utilicen su amigo el sanitizer. Ese sanitizer de ahora en adelante va a ser uno de los 3 principales que vamos a usar nosotros durante este curso. Este es el primero de varios, de 3. Entonces esto es para que vean que definitivamente tienen que aprender a utilizar la consola. Y bueno, entonces volvamos a las funciones recursivas. Muy bonitas, muy chéveres, muy fáciles de implementar, pero puede ser que, pues, no, digamos que esto del factorial no es porque la función sea recursiva, ¿no? Esto del factorial es simplemente porque la función, porque los números que estamos multiplicando divergen, esto es aparte. Pero las funciones recursivas tienen un pequeño problemita, que es el que vamos a ver acá, que es que al llamarse a sí mismas pueden explotar. Por ejemplo, el ejemplo que ustedes dijeron de la función de Fibonacci se llama 2 términos anteriores. Entonces, una llamada genera 2 llamadas y cada una de esas genera 2. Entonces, la siguiente generó 4, la siguiente generó 8, la siguiente generó 16 y eso explota exponencialmente y eso puede acabar la memoria. Ya se está muriendo el pobre... ¿qué? El pobre... Bueno, este man, Python Tutor. Entonces, simplemente les quiero dejar en claro que con las funciones recursivas, pues tienen que poner la condición de finalización, pero además tienen que tener cuidado de que no se llame excesivamente. Pues eso se les vería, les sale un segmentation fault en la ejecución. Un ejemplo típico que si quieren practicar funciones recursivas es el de hacer el ejercicio de las torres de Hanoi. Listo, busquen ejercicio de las torres de Hanoi. Eso es de correr discos entre unos palitos. Y se supone que hay unos monjes que lo están haciendo ellos. Ustedes nunca pueden colocar un disco más pequeño debajo, un disco más grande, esa es la restricción. Y la idea es pasar todos estos conitos a la derecha, que cuando ellos acaban, se acaba el mundo. Ustedes pueden hacer un programa recursivo en solo 3 líneas que resuelva esto de una, para cualquier número de discos, y acabar el mundo. Pero si ustedes lo hacen con for, se van a volver locos. ¿Listo? Entonces a veces las funciones recursivas son más sencillas para poder resolver un problema. ¿Listo? Pueden ver la formulación de esto y implementarlo y van a ver que con una función recursiva es muchísimo más sencillo. Y bueno, eso es todo, chicos. Con esto terminamos lo del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima clase en el examen. Tengan varios plan B para las conexiones, para enviar las cosas y pues muchos éxitos. Hasta pronto. Gracias por su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego.